Es decir, en las comunidades se trabaja para que haya fármacos lo más eficaces y seguros posible y, como nos comentaba Rafa antes, si es posible, al menor coste que nos permita las distintas alternativas. Bien, pues 17 realidades con estrategias a veces diferentes. Este es digamos, la forma de trabajo de la realización de los informes de posicionamiento terapéutico, donde se quiere seleccionar a aquellos pacientes que van a responder mejor a ese nuevo fármaco. Porque fijaros, cuando un medicamento se autoriza al módico precio de 30.000 euros para la primera línea del cáncer de colon, el laboratorio lo que quiere es que todos los cánceres de colon del mundo mundial se traten con su medicamento al módico precio de 30.000 euros por paciente, ¿no? Yo no lo comparto porque tengo que pagarlo, pero lo veo lícito. Es decir, han investigado, gastan mucho dinero y quieren ganar más dinero. Pero resulta que yo en la primera línea del cáncer de colon tengo 5 alternativas. Y la agencia europea no me ha comparado la que yo uso con esta nueva. Y la que yo uso vale 5.000. Luego parece lógico que yo en mi hospital me siente con mis clínicos y digo, oye, vamos a ver, que desde que todos vayan a comer de 30.000 hasta que no vaya ninguno, si podemos seleccionar un poquito los pacientes que van a ir con el fármaco tan innovador. Posiblemente el pagador a lo mejor quiere que no se use nunca, ¿no? Y el clínico sí ve algunos perfiles de pacientes que sí se ven muy, digamos, beneficiados del uso de ese medicamento. Por tanto, hay que llegar a un consenso y ese consenso es muy difícil tomarlo a nivel nacional, ni siquiera autonómico. Ese consenso a veces es el protocolo que hace un equipo clínico que está cerca del paciente. Pero esto que lo vemos tan razonable, esto genera mucha inequidad, porque yo en el hospital de Málaga puedo ver la opción B y en el hospital de Barcelona puedo ver la opción C, ¿verdad? Y entonces parece que un paciente de una ciudad y de otra va a ser tratado, podría ser tratado diferente. Si esta diferencia está aceptada por los clínicos, es por consenso protocolizada, bienvenida sea. Lo que no sería adecuado es que yo en Cataluña no tuviera un medicamento para ningún catalán o en Andalucía. Esto no sería razonable. Ahora, si hay consenso y hay protocolo, por mi parte no hay ningún problema. Esto no solo ocurre en España. En Estados Unidos, aquí tenéis un ejemplo, cuanto más amarillo, más oscuro sea, llegan a tener 3 veces más utilización de fármacos para riesgo cardiovascular cuando no hay mayor riesgo cardiovascular en una zona de Estados Unidos que en otra, significativo como para 3 veces más el uso del fármaco. O en la propia Unión Europea tenemos diferencias también de este tipo. Hay países que no financian determinados medicamentos y hay países que sí lo financian. Esto es así. Tenemos en España fármacos financiados que en el resto de Europa pues, no tienen financiado. O lo financiamos, pero en España se usa el doble de un fármaco que en Alemania tiene el doble de población. Con lo cual hay diferencia en el acceso, pero también hay diferencia en el uso. Fijaros, por entrar en temas numéricos, ¿no? España, datos del año 2013, gastos sanitarios, no solo medicamentos, gastos sanitarios global, en Francia, Gran Bretaña, Alemania, más de 2.000 euros por paciente al año. En España, 1.200 euros por paciente al año. Tenemos diferencia con otros países, pero este 1.200 es una media. Es una media entre los 1.600 del Navarro, del País Vasco, y entre los 930 del andaluz. Esto no tiene, no tiene ningún sentido, porque claro, al final se crea incluso una competitividad entre las distintas comunidades autónomas, a ver quién hace más estrategias de racionalización, al mismo tiempo que a ver quién es el que tiene más acceso a los medicamentos. Y esto se crea un debate que a veces es más político que científico, que puede dar problemas en el día a día. Fijaros también la situación actual. Tenemos noticias muy buenas, hay mucho dinero para medicamentos para nuestros pacientes, mucho. Aquí tenéis los datos, 11, 12.000 millones de euros al año. La parte negativa de esta gráfica es que desde el 2005 al 2011, ahora se ha estabilizado un poquito, pero hemos ido bajando especialmente desde el 2009 al 2011. Fundamentalmente el gasto en recetas, aquellos medicamentos que se prescriben para un paciente que está en su domicilio y que se prescriben pues, en receta y se recogen en la oficina de farmacia. No así en los hospitales. En los hospitales este gasto está creciendo, hace unos años 18% interanual, pero ahora un 3 o un 4% interanual. Es cierto que en un análisis que se hacía, casi el 63% de los nuevos medicamentos eran de uso hospitalario. Entonces esto parece que podría justificar un poco
esa diferencia. Pero la realidad es que está bajando un poco el gasto global que tenemos, cuando muchas patologías se están convirtiendo en crónicas. Por tanto, tú tienes los mismos pacientes que el año pasado y algunos más de los nuevos diagnósticos. Y os pongo como ejemplo del ámbito mío, del ámbito hospitalario, os pongo como ejemplo pues, el VIH, por ejemplo. El VIH, pues al principio los pacientes se iniciaban el tratamiento y fallecían en unos años, más o menos, pero fallecían. Ahora mismo es raro el paciente que se toma su medicación y fallece. Es un problema de salud grave, pero el paciente es crónico, con lo cual yo tendré los pacientes acumulados, cada año tendré todos los nuevos diagnósticos que van a ir incorporándose. Por tanto, es muy complicado reducir la factura si el número de pacientes siempre es mayor y cronificamos algunas patologías. O lo que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, es que algunos fármacos que son de prescripción en receta y de dispensación en la oficina de farmacia están pasando al hospital. Por ejemplo, la fertilidad en algunas comunidades autónomas. La fertilidad en algunas comunidades autónomas, para fomentar la fertilidad, se dispensa en hospital. Y en otras se prescribe en receta y se recoge en la oficina de farmacia. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Una diferencia económica importante. Si dispenso en el hospital, dejo de pagar aproximadamente el 35% de ese fármaco que se le da a la oficina de farmacia y a la distribuidora. Entonces me ahorro el 35%. En Andalucía se puso la dispensación de fertilidad y el primer año se ahorraron 8 millones de euros. Pero esto al final debería ser para todo el país, no solo en una zona sí y en otra zona. Bien. Bueno, esto es el gasto en medicamentos, no el sanitario total, sino en medicamentos, 240 euros y ahora estamos en 238 euros por cada habitante español en medicamentos al año. ¿De acuerdo? Por eso cuando hablamos de que hay terapia, no sé, la terapia biológica para el artritis reumatoide que vale una media de 10.000 euros por paciente y año, está muy bien porque es muy eficaz, es muy segura y ha hecho que los pacientes de artritis no se realicen e ingresen en los hospitales, está bien. Pero ese paciente con 10.000 euros al año, crónicamente, porque estará ya toda su vida, pues gasta pues, lo equivalente a 50 españoles sanos, ¿no? Digamos que se está cogiendo esa parte del presupuesto. Bien, esto no pretendo que lo veáis, pero es comunidad autónoma, algunos indicadores que se utilizan para comparar. Son el número de recetas, el gasto global farmacéutico, el gasto por receta. Y entonces, ahí, entre 2004 y 2007 lo tomo, ahora os pondré los actuales, para que veáis más o menos que se estaba hablando de 12 euros por receta, 11 euros por receta. Las comunidades autónomas sacan pecho y dicen, he hecho un esfuerzo este año y en vez de 12 son 10 euros por receta. ¿Vale? Esto genera una tensión importante, porque claro, el 10 euros por receta dice, ostras, a ver si el reemplazado no está indicado. Y entonces te gastas 10, pero que te estás gastando 10 que no debía gastar. No los dos que ahora. ¿No? Entonces, esto genera una tensión bastante importante en todos los médicos que han de usar esos medicamentos. Es comprensible que el presupuesto queramos estirar, queremos tratar siempre mejor, pero luego también se genera una presión que no debería estar solo en el momento de la prescripción, sino que la presión, como se está trabajando ahora, debería estar en el momento del resultado en salud y trasladar la presión al laboratorio que es el que está haciendo negocio con esto. Desde mi punto de vista, son muy interesantes las estrategias de pago por resultados. Yo voy a poner un tratamiento que quiero que esté indicado, que sea eficaz y sea seguro. Y si no es efectivo en ese paciente concreto, le voy a pedir al laboratorio que me devuelva el dinero. Porque yo voy a comprar un coche y si no me funciona el día número 7, voy al concesionario y digo, me lo arreglo y me lo cambio. Pero no me lo quedo, digo, que hay un porcentaje de coches que salen mal. Y hay una cosa. No. Sin embargo, el laboratorio ese medicamento sí lo ha vendido y sí lo ha comprado. Por tanto, deberíamos unirnos todos a ir en esa línea de solicitar un reembolso si el medicamento no está siendo efectivo, más que presionar mucho al uso menor de esos fármacos. Aquí no entro en detalle, pero hay una diferencia abismal, es casi el doble de gasto por receta, por ejemplo, entre unas comunidades y otras, de casi el doble de cantidad de euros por paciente que tenemos para tratar con medicamentos entre unas comunidades y otras. Clásicamente, Andalucía y Extremadura son las que menos destinan y clásicamente, Cataluña, País Vasco y Navarra son las que más recursos destinan. Bien, esto es no se ve muy bien porque hay muchos datos, pero era para que veáis que, igual que hablábamos de 12 euros por receta en el año 2004, hablamos de 10 euros por receta en el año 2011, con lo cual esto tensiona mucho al prescriptor.
¿Cómo estamos en 2014? Pues, fijaros, bueno, no entro en detalle, pero han habido años que habíamos gastado hasta 12.000 millones de euros, 10 y 11.000 millones de euros. Este año estamos en 9.300 y hay 1.500 millones de euros menos que hemos gastado en medicamentos en los últimos dos, que hace 2 años. Es decir, es un dineral. Cuando la patología es crónica, cada vez tratamos más a los pacientes y cada vez deberíamos gastar más. El uso de genéricos, que es otra estrategia que se utiliza para hacer más eficiente la prescripción, está a un nivel más parecido a la media europea, que hemos estado muchos años por debajo. Pero esto también hay asimetría. Hay comunidades que tienen una prescripción de genéricos del 50 y tantos, del 60 y tantos, o por principio activo, como se hace por ejemplo en Andalucía, que es del 90 y tanto en la atención primaria, y hay otras comunidades que están todavía en el 30 y algo. Bueno, pues ahí también hay una asimetría tremenda, lo cual no tiene sentido, ¿no? Bueno, aquí tengo la comparación de los genéricos con comunidades autónomas. Fijaros, Murcia o Asturias, 32 y 35, esto es del 2000, no por el 2013. Y sin embargo, Castilla y León, Andalucía, pues 53%. Aquí no pretendo que lo veáis tampoco, pero aquí eran los datos de 2012 y 2014, con la presentación la paso, claro, la dejo para que la tengáis, podéis realizarla con detalle. Y lo que pretendía transmitir fundamentalmente es que del 2011 al 2012 y 2013 hubo una bajada importante. En 2014 se ha